Hola a todos, saludos por allá. Bueno, si ustedes se acuerdan, este miércoles no tuvimos clases. Bueno, el asunto es que estaba en un curso ahí del TEC que era a la misma hora. Entonces, para compensar eso, lo vamos a hacer un poco diferente. Ayer subí un video a YouTube sobre un tema que se llama sistema operativo, el sistema operativo, que es esta presentación que está acá, que ya por cierto está en el TEC Digital. Entonces, el orden es el siguiente. Vamos a tener la clase de hoy. En la clase de hoy vamos a terminar de ver este tema que se llama organización de un sistema computacional y después el tema que seguiría es el del sistema operativo. Entonces, o sea, lo hice así como al revés por el hecho de que el video lo subí hasta ayer en la noche. Entonces no podía pretender que ustedes lo vieran ayer en la noche de una vez. Igual, si lo vieron al revés o si el orden cambia, tampoco es que pasa nada, sino que simplemente se va a romper un poquito el orden de los temas, pero no es como que va a pasar nada adicional. Y bueno, entonces, vamos a tener esta clase y ya después seguiría la del sistema operativo. Entonces, nada más hay que asegurarse de que para la próxima clase, para el miércoles 11, para ese día ya ustedes hayan visto el video de introducción al sistema operativo. Ese sería el único cuidado que tienen que tener. Fuera de eso, todo bien. Y ok, bueno, estábamos discutiendo acerca de las características que tenían los sistemas computacionales en general. Y se acuerdan que estábamos viendo una serie de conceptos que parecían como separados uno de otro. Digamos, vimos algo de procesador, vimos algo de la memoria, vimos algo de arquitectura. Son conceptos que están como separados, es un abanico de conceptos con el fin de que ustedes puedan entender a grandes rasgos los cursos siguientes, que tengan una noción en general de cómo es que se conectan las cosas una con otra. Bueno, respecto a la memoria, nosotros podemos imaginarnos la memoria, aunque en el fondo no es así. Podemos imaginarnos la memoria como una cuadrícula en la cual existen celdas y en cada celda existen un dato en particular. Entonces, cada celda tiene una posición, tiene un identificador. Háganse la idea que es una matriz donde cada celda tiene una posición I, J, o sea, fila, columna. Por ejemplo, la celda 3,7 o la celda 1000, 1500. Entonces, háganse la idea que es una matriz enorme donde cada celda tiene un identificador y en cada celda lo que vamos a guardar es un dato. Podemos imaginarnos la memoria así, aunque físicamente realmente no es así. Podemos imaginárnoslo así. Normalmente, como las celdas de memoria son tantas, imaginémonos lo que es tener un gigabyte de memoria, un terabyte de memoria. Entonces son números muy grandes, las celdas tienen identificadores muy grandes. Por esta razón se utilizan numeración hexadecimal para referirse a cada una de las celdas de memoria. Entonces, vean que esta es la posición 0, esta es la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esto sigue creciendo para abajo hasta que los números ya llegan a ser enormes. Entonces tenemos, normalmente se representa en hexadecimal por el hecho de que en hexadecimal con una menor cantidad de dígitos yo puedo representar números muy grandes. Entonces esa es la dinámica. Cada celda de memoria entonces tiene una cantidad eh, de espacio en el cual va a guardar un dato y cada celda está identificada por una posición de memoria. Ahí pues depende del tipo de arquitectura del cual sea nuestra memoria, los incrementos entre una celda y en otra van a ser de 1 en 1. Hay veces son de 4 en 4, de 8 en 8, dependiendo de muchas cosas, dependiendo del tamaño de palabra del procesador. Digamos, si estamos en 32 bits, 64 bits o lo que sea. Y pues dependiendo de cómo es que estamos haciendo las lecturas y las escrituras. Porque hay veces las celdas tienen un tamaño definido, pero uno lee de 4 en 4 y escribe de 4 en 4 o de 8 en 8 o lo que sea. Entonces, este tipo de detalles depende mucho de qué es lo que estemos haciendo. Pero en general, siempre son celdas, cada celda tiene un dato y cada celda tiene un identificador o una posición ahí definida. Existen diferentes tipos de memoria dentro de un sistema computacional. Estos que están acá son los tipos de memoria más convencionales, más clásicos.
Puede que algunas partes existan y otras no. Por ejemplo, si nuestra arquitectura no tiene memoria caché, que es algo que puede pasar, entonces este bloque no va a estar. Si nuestra arquitectura tiene 3 niveles de memoria caché, como sucede con nuestras computadoras personales, entonces vamos a encontrar aquí 3 niveles de memoria caché. Puede que no tengamos memoria secundaria, puede que no tengamos un disco duro o algo así, pero bueno, esto depende mucho de nuestro sistema, pero estos son los bloques más básicos. Los registros del procesador es el tipo de memoria más rápida y el tipo de memoria más reducida también. Los procesadores tienen, no sé, 64 registros. Cada registro lo que puede almacenar es un dato, un número. Entonces son muy poquitos registros, pero son demasiado rápidos porque están muy cerca del CPU. Acá arriba es donde está el CPU. Ay, es un cuadro blanco. Aquí es donde está el CPU. Entonces, qué tan cerca estén los datos del CPU es lo que me va a decir cuánto tiempo va a tomar el dato en llegar al CPU y poder ejecutarse. Entonces, de eso se trata. De eso se trata todo. De estar cerca del CPU, que los datos estén cerca del CPU para que él los pueda consumir y ejecutar rápido. Entonces, los registros son los más rápidos. Después siguen la memoria caché. Después sigue la memoria principal, que esta es la memoria RAM, y después sigue la memoria secundaria, que para nosotros sería el equivalente a disco duro. Este es un tipo de memoria muy cara, económicamente es cara de construir. Este es un tipo de memoria más barato. Y esto lo podemos confirmar, no sé, metiéndonos a Amazon y, por ejemplo, buscar una memoria RAM de 64 gigas y ver cuánto vale. Y después buscar un disco duro de 64 gigas. Van a ver que la memoria RAM va a costar varias veces más que el disco duro. Con lo que se compra una memoria RAM de 64 gigas, se puede comprar un disco duro de 3 teras o algo así. Entonces, entre más abajo me vaya yo, el costo de esa memoria va a ser más barato por el hecho de que está construido con otra tecnología. Uno podría pensar, bueno, si quito estos dos niveles y meto todo de memoria caché, eh, bueno, voy a tener una memoria caché enorme. Sí, pero va a tener una memoria caché carísima. Entonces, no tiene sentido. Entonces, siempre se intenta tener un balance entre rapidez de la memoria, capacidad de la memoria y que los datos estén cerquita del CPU. Ahora, como les decía, los registros son propios del procesador, están dentro del chip del procesador. Si ustedes compran un procesador, ahí vienen los registros. No es una memoria externa fuera de ese silicio. Son pocos, como les digo, son, no sé, 64. Hay arquitecturas más simples que tienen como 16. Hay otras más complejas, como los procesadores Intel Core algo, que ahí pues sí van a tener más, pero nunca van a ser muchísimos. O sea, siempre usted los va a poder contar con un número relativamente pequeño. Digamos, 1000 no van a llegar a ser. Entonces, estos registros se utilizan para hacer cosas, operaciones directas en el procesador, para cargarles datos a esos registros y que el CPU ejecute la instrucción. Por ejemplo, veamos acá en este codiguillo de aquí. Esto es código ensamblador. Por cierto, así se ve código ensamblador. Esta es la tapa que está antes del código binario. Esto se convierte directamente a código binario y es lo que ejecuta el procesador. Esta función que se llama move, esto es una instrucción, básicamente le está diciendo, en este registro, meta este valor. Por ejemplo, en este caso es más visible. En el registro llamado EBX, cárguele un 1. En el registro llamado EAX, cárguele un 4. Y con el fin de poder hacer después una operación entre ellos o algo así, que no está aquí en este pedacito de código. Pero uno podría hacer, después de haberle cargado los datos a EBX y a EAX, uno podría hacer acá, por ejemplo, una operación que sea sumar ambos registros. Uno podría hacer algo como sume EBX más EAX y guárdelo en el registro XYZ. Entonces, de eso se trata el código ensamblador, de cargar datos en los registros y después, utilizando esos registros, realizar operaciones. Entonces, el CPU solo puede acceder a datos que estén en sus registros. Entonces,
el problema se resume a que los datos que estén en cualquier nivel de estos pase a los registros y que ahí se pueda ejecutar. Digamos que de aquí pase aquí, que de aquí pase aquí. Y existen algoritmos que lo que hacen es intentar adivinar cuál va a ser el siguiente dato que va a necesitar el CPU para tenérselo listo. Existen diferentes teorías en torno a esto, que son bastante complejas, por cierto, pero sí existen algoritmos en los cuales existe una transferencia de datos constante entre todos los niveles de memoria, con el fin de que el siguiente dato que el CPU vaya a necesitar ya esté cerca de donde está. Lo que pasa es que si el CPU necesita algo y hay que ir a buscarlo hasta la memoria principal, esto toma demasiado tiempo. Em, realmente toma varios órdenes de magnitud más de lo que tomaría que el dato ya estuviera listo. Entonces, con el fin de hacer la computación más rápida, existen estos algoritmos. Realmente, cuando estamos esperando un dato, no hay nada que hacer. O sea, estamos esperando un dato, estamos esperando a que ese dato llegue. Pero mientras tanto, no puedo ir avanzando como con alguna otra cosa o algo así. Entonces, simplemente estoy esperando. Está el CPU parado, está todo parado, esperando que el dato llegue. Entonces, esto es un problema muy grande. Por eso es que existen estos algoritmos que lo que hacen es intentar adivinar qué datos va a necesitar el CPU para tenérselos listos. Súper interesante esto. O sea, parece mentira, parece magia, cómo funciona. Pero no, sí existen algoritmos formales al respecto. La memoria caché es muy interesante. Existen diferentes niveles de memoria caché. Puede que exista desde 1 hasta 3, es como lo normal. Y pues cuando tengo varios niveles de memoria caché, lo que pasa es que tengo diferentes niveles acá. O sea, en este bloque está partido en 3 bloquecitos. Y lo que sucede es la misma interacción, intentar adivinar qué dato va a necesitar el CPU para tenerlo lo más cerca de los registros posibles, lo más cerca del CPU posible. Entonces hay una constante interacción entre los 3 niveles de memoria caché, intentando adivinar qué es lo que va a necesitar el CPU. Y ese es el fin de la memoria caché. Si ustedes revisan la memoria caché de su computadora, por cierto, eso es algo que también viene dentro del procesador como tal, en el mismo chipcito. Si ustedes revisan, lo que existe de memoria caché es un 5 megas, 4 megas, y eso es un montón. Entonces es memoria realmente muy pequeña comparado con el resto de memoria del sistema. Por ejemplo, comparar un terabyte de disco duro con 4 megas de memoria caché, uno pensaría, eso no sirve para nada, pero no, realmente sí sirve. Solo que está hecha con el fin de simplemente almacenar datos que se van a utilizar en las funciones siguientes. No está pensado como para guardar ahí cosas a largo plazo, ¿no? Para guardar una foto suya. Ese no es el fin de la memoria caché. Simplemente es tener datos lo más cerquita del procesador. Bueno, esto nos lo vamos a brincar. Existe una memoria particular que se llama memoria ROM, que esto significa Read Only Memory, que es memoria de solo lectura. Es un tipo de memoria particular que se utiliza para almacenar cosas particulares también. El mejor ejemplo de una memoria ROM es la memoria, el BIOS, perdón. El BIOS es un programita que existe que lo que hace es preparar todo el sistema para que el CPU pueda correr, para que el sistema operativo pueda correr sobre él. Entonces, setea algunas cosas, hace algunas cosas con hardware y así. Pero es una memoria que solo se lee, se escribe una vez en la vida y solo después de ahí solo se ejecuta. Por ejemplo, ¿cuántas veces ha tenido uno que actualizar el BIOS en su vida? La respuesta, el 90% de los casos es nunca. Existen ciertas cosas particulares en las cuales uno tiene que actualizar el BIOS, no sé, alguna actualización ahí muy particular, pero o sea, eso se hace una vez en la vida. Entonces, por esto es una memoria de solo lectura. Es una memoria que le escribieron los datos y así la soldaron ahí en la tarjeta madre de su computadora y ahí queda para siempre. No está pensada para que sea, para que uno la pueda escribir y que uno la pueda manipular. Esta memoria también tiene la característica de que sus datos se almacenan aunque no tenga electricidad. En la memoria RAM, por ejemplo, si uno apaga la compu y la vuelve a prender, la memoria RAM se reinicia por el hecho de que todos los datos están almacenados ahí
siempre y cuando tenga electricidad. La memoria ROM no, es una memoria no volátil. Eso significa que si usted la reinicia va a quedar ahí mismo. Tiene esa característica. Y casi que su uso es en la memoria para guardar el BIOS, básicamente. La memoria de acceso aleatorio o memoria RAM es una memoria volátil y es la memoria, lo que llamamos la memoria principal. Aquí es donde, por ejemplo, si hacemos un programa en recursividad de pila, aquí en la memoria RAM es donde se va a guardar esa pila. Por más grande que sea esa pila, ahí se va a guardar. No es como que se guarda en el disco duro, no es como que se guarda en la memoria caché, se guarda en la memoria RAM. Entonces se trata, esta memoria intenta tener todos los datos de todos los programas que se estén ejecutando en este momento. Por ejemplo, ahorita yo tengo abiertos, no sé, 5 programas. Tengo abierto el navegador, tengo abierto este Zoom, tengo abierto este editor de PDFs. Todos los datos de esos programas van a estar guardados en la memoria RAM. Si yo cierro un programa, si cierro Chrome, por ejemplo, entonces se libera ese pedazo de memoria RAM perteneciente a Chrome y queda esa memoria disponible. Si lo vuelvo a abrir, entonces Chrome va y reserva un pedazo de memoria RAM para todos los datos que tenga que guardar. Por cierto, Chrome consume mucha memoria RAM. Es una de sus principales desventajas. Pero la memoria RAM es grande, pero no tanto. Digamos, son 16 gigas, 32 gigas en este momento. Y bueno, finalmente existe un tema, una particularidad que se llama memory wall o pared de memoria. Y esto es un problema que tenemos en la actualidad. Vemos esta gráfica de aquí. Veamos que son básicamente dos líneas. Una línea dice CPU y otra línea dice RAM. Bueno, dice DRAM, es memoria RAM nada más. Resulta que alrededor de los años, conforme han avanzado los años, desde 1980 hasta el 2000, en este caso, pero la tendencia se mantiene al 2020, el CPU ha avanzado en mucho su poder de procesamiento. O sea, pasamos de tener un poder de procesamiento de 1 a tener un poder de procesamiento de 1000. O sea, se ha multiplicado por 1000 la capacidad de procesamiento. Pero esto no ha pasado con la memoria. La memoria pasó de estar en 1 a estar, no sé, en 5. Entonces, vean que existe la memoria RAM, su capacidad de performance está creciendo, pero no lo está haciendo al mismo ritmo al que avanza el CPU. Entonces, este problema lo que significa es que no tiene sentido que yo haga procesadores más potentes si la memoria RAM no está aumentando al mismo ritmo. Porque, ¿qué hago yo teniendo un procesador súper rápido si tengo que pasar el 90% del tiempo de ese procesador esperando que los datos lleguen? Entonces, eso es un problema real y se da pues porque la memoria su capacidad de procesamiento no ha crecido al ritmo al que debería de crecer. Entonces, esto es un problema muy interesante y existe desde el inicio de la computación. Ven que este gráfico empieza en 1980, desde 1984 ya se empieza a ver un problema, ven que ya la distancia se empezó a separar y cada vez se separa más. Y eso es algo que es así y se cumple en la actualidad también. Es realmente un problema. Ok, antes de continuar, ¿alguien tiene algún comentario con algo? Ok, muy bien. Bueno, vamos a hablar un poco de arquitectura de los procesadores como tal. O sea, cómo es que se ve un procesador por dentro. Así se ve un procesador por dentro. Este es un procesador súper simple, eso sí. O sea, aquí no hay multinúcleo, no existe concepto de paralelismo ni nada. Es un procesador de lo más simple que existe. Esta arquitectura en particular se llama MIPS. Ese es el nombre del procesador. Es una arquitectura que se utiliza para fines académicos. Digamos, esto no es, creo que en algún momento de la vida se construyó físicamente para usarla en productos de la vida real, pero es algo que no se utiliza en la actualidad. O sea, es meramente académico, como para entender cómo es que funciona. Vemos que existen diferentes bloques, un montón de bloques, y cada uno de esos bloques hace algo. El bloque principal es aquí, donde este bloque se llama unidad lógico-aritmética. Esta es la parte del CPU que realiza los cálculos matemáticos, digamos, realiza sumas,
restas, multiplicaciones y divisiones y ese tipo de cosas. Y a punta de cálculos matemáticos es que uno hace un montón de cosas. Entonces, ven qué interesante. Así es como se ve un procesador por debajo. Em, Ustedes van a aprender más de esto en los cursos de electrónica. Si no me equivoco, hay uno que se llamaba electrónica digital o algo así. Bueno, ahí en ese curso se dedican a analizar y a entender los procesadores. Pero bueno, de momento nada más sepan que así se ve más o menos. Este es un procesador muy simple, pero el hecho de ser un procesador muy simple no le quita lo complejo. ¿No? Que hace un montón de cosas, tiene un montón de bloques y cada uno de esos bloques es enorme. Pero bueno, así se ve. Este es un diagrama de arquitectura del procesador. Y bueno, el procesador básicamente lo que hace es leer una instrucción, interpretar sus datos, procesar esos datos, o sea, realizar lo que sea que tenía que hacer e ir a escribir esos datos en algún lado. Entonces, el caso más simple es hacer una suma. Entonces, supongamos que recibimos una instrucción de suma. Vamos a buscar quiénes son los números que tengo que sumar. Esos números ya deberían de estar en un registro. Entonces, cuando esos números están en un registro, yo voy y ejecuto la suma como tal. O sea, sumo 1 más 1. Después, ese resultado lo tengo que ir a guardar en algún lado. Entonces, tomo ese dato y voy y lo escribo en otro registro. Lo que pase con ese registro ya es cuestión de la instrucción siguiente. O sea, ya a uno no le importa qué va a pasar con ese dato. Va a partir del hecho de que alguien lo va a usar en algún momento y que es útil para algo. Pero eso es lo que hace el procesador nada más. Toma datos, ejecuta instrucciones y guarda los resultados en algún lado. Y en eso se pasa todo el día. Toda su función es hacer simplemente eso. Ahora, hay instrucciones que son complejas. En el caso de una suma, pues es muy simple de ver, pero hay instrucciones que son complejas. Y bueno, esto es lo que les decía, de una manera un poco más compleja. Se busca el dato que voy a ejecutar. Modifico esta cosa que se llama contador de programa o PC, que básicamente me dice de todas las instrucciones que tengo, en cuál estoy. Entonces, cuando yo ejecute esa instrucción, tengo que modificar el program counter para que apunte ahora a la instrucción siguiente, porque si no voy a seguir ejecutando la misma instrucción indefinidamente. Entonces, este PC es el contador de programa o program counter, que básicamente me dice de toda la memoria de instrucciones que estoy ejecutando en este momento, cuál estoy ejecutando ahorita. Después se determina el tipo de instrucción. Hay instrucciones que son de suma, resta, hay instrucciones que son de hacer salto a otro punto del código, hay instrucciones que son cargar datos a un registro y existen un montón de tipos de instrucciones. Después se ejecuta la instrucción y después va y se guarda esto en algún lado. Y bueno, en resumen, eso es lo que hace el procesador. Realmente es muy simple. Si lo analizamos así en blanco y negro, realmente es muy simple lo que hace el procesador. Simplemente toma datos, les hace operaciones y los guarda en algún lado. Ahora, esto sucede a velocidades altísimas, a una frecuencia altísima. Entonces, ese montón de datos procesados son útiles para hacer cosas y uno a punta de operaciones simples puede realizar cosas más complejas. Esa es la base de toda la computación y toda la electrónica. A punta de cosas simples yo puedo construir bloques más complejos que resuelvan cosas más complejas. Si ustedes se ponen a pensar, por ejemplo, cosas como inteligencia artificial o así, eso en el fondo no es más que un montón de if y else ahí seguidos. Sin embargo, a punta de if y else, nosotros podemos predecir cosas. A punta de if y else, Spotify sabe qué tipo de canción le gusta a usted. YouTube sabe qué video poner después del video que usted acaba de ejecutar. Entonces, por más complejo que se vea el problema, si nosotros nos metemos y le hacemos zoom, digamos, vamos a encontrar que en el fondo eso está compuesto por un montón de operaciones simples. O sea, no hay como algo de magia ahí por debajo. Son simples operaciones sencillas. ¿Cómo sucede de igual manera con el memory wall? Existe una cosa que se llama la ley de Moore, que Moore fue un señor, bueno, no, sinceramente no sé si está vivo, supongo que no. Fue un señor que descubrió que cada 2 años, si no me equivoco,
se duplicaba cada año se duplicaba la cantidad de transistores que existían en los procesadores. Y esto en promedio, ¿verdad? O sea, hay procesadores que quizá no duplicaban y hay otros procesadores que quizá multiplicaban por 3. Entonces, en promedio, este señor se dio cuenta de que el número de transistores se estaba duplicando una vez al año. Y no es añadir transistores porque sí, sino que por cada transistor que uno añada significa que su capacidad de procesamiento está aumentando. Puede hacer cosas más complejas, puede hacer cosas más rápido también. Entonces, de eso se trata esta grafiquita. Vemos que existe un comportamiento. Tenemos casi una función lineal a 45 grados. Eso significa que por cada avance aquí, tengo una unidad de avance aquí. O sea, por cada año que pase, estoy duplicando la cantidad de transistores. La ley de Moore se está dejando de cumplir en la actualidad por un montón de razones. La principal de ellas es que ya estamos alcanzando niveles de miniaturización donde ya estamos pegando con pared, digamos. Uno no puede hacer procesadores más pequeños por el hecho de que por las pistas del procesador lo que van son electrones, ¿verdad? Es un flujo de electricidad. No podemos hacer las pistas más pequeñas porque si no ya el electrón no cabe, básicamente. Este tipo de problemas son los que se están enfrentando en la actualidad. Entonces ya no es posible meter más transistores por unidad de área porque ya se están alcanzando ciertos topes. Ahora, siempre se sigue aumentando la capacidad de procesamiento, pero el punto es que ya no se aumenta el ritmo al que se aumentaba antes. De eso se trata. Y bueno, tampoco se puede hacer procesadores como más grandes. O sea, uno podría decir, bueno, aumentemos el tamaño del procesador, hagamos un procesador de, no sé, de 20 centímetros por 20 centímetros. Eso tiene ciertas implicaciones también, o sea, no es tan fácil. El hecho de que las cosas queden tan separadas físicamente una de otra también tiene sus implicaciones. Esto es todo un tema, son cosillas muy profundas. Pero bueno, sepamos que estos son los problemas que se enfrentan actualmente. Ya los tamaños de las pistas ya no se pueden hacer más pequeños. También hay que recordar que los electrones en el fondo tienen masa y los electrones viajan a cierta velocidad, a la velocidad de la luz, si no me equivoco. Bueno, no, mentira, no. Bueno, viajan a cierta velocidad. Entonces, si uno pone dos pistas muy seguidas y el electrón, digamos, tiene que dar una vuelta, aplican las leyes de la inercia, que es como que usted vaya en un carro a 100 kilómetros por hora e intente dar una vuelta muy seguida, muy cerrada, perdón. El carro va a intentar seguir su rumbo original. Sucede igual con los electrones, entonces no podemos disminuir tanto los tamaños de las pistas porque si no mi electrón va a seguir recto y va a caer ahí en otro lado. O sea, va a tener un accidente, va a caer en una pista en la que no debería. Entonces, bueno, este tipo de implicaciones tenemos actualmente, como les digo, son cosas muy profundas, que esto quizás se puede llegar a entender mejor en una maestría en electrónica, no sé, con énfasis en diseño de circuitos o algo así. Eh, pero bueno, eso sí, son cosillas bastante profundas, bastante interesantes. Bueno, esto que tenemos acá es un ejemplo de un set de instrucciones, se llaman ISA, que son las siglas de set de instrucciones, nada más. Y es básicamente un documento que me dice qué instrucciones puede ejecutar el procesador. O sea, cuál es su set de instrucciones que ese procesador puede ejecutar. Existen en los procesadores simples, la cantidad de instrucciones que puede ejecutar son como 60, digamos. En un procesador más complejo, como los de Intel actuales, la cantidad de instrucciones que puede ejecutar son un montón. Sinceramente no sé cuántas, pero sí van a ser más de 100. Entonces hay instrucciones muy complejas, hay instrucciones que hacen varias cosas al mismo tiempo. O sea, suman y multiplican y hacen algo más. Entonces, hay instrucciones cada vez más complejas. Y esto es básicamente un documento donde me dice qué instrucciones tengo, con cuáles instrucciones cuenta mi procesador. Y existen básicamente dos categorías para los ISAs. Una se llama, bueno, una categoría grande de procesadores están
en una categoría que se llama RISC, que son básicamente las siglas de esto, RISC, que son instrucciones, a ver qué pasó. Aquí, este es el RISC. Son instrucciones pequeñas y simples, entonces se trata de que el procesador provee un conjunto de instrucciones pequeñas y simples con la idea de que los programadores puedan utilizar esas instrucciones pequeñas y simples y a punta de instrucciones pequeñitas puedan llevar a cabo su trabajo. Por otro lado, existe otro que se llama CISC o Complex Instruction Set Architecture, que es básicamente un conjunto de instrucciones más grande, más complejo. Este procesador es más complejo, digamos. Al ser más complejo, probablemente sea más caro, probablemente sea más ineficiente también. Entonces, lo que en RISC podría tomar 5 instrucciones, aquí toma una. Entonces, es una cosa sobre la otra. De un lado puedo ejecutar cosas más simples y del otro lado puedo ejecutar cosas más complejas. El código de este tipo de arquitectura va a ser más pequeño al de este otro, porque este toma más instrucciones para hacer lo mismo que este. Pero este procesador es más complejo que este. Entonces, es una cosa sobre la otra. Y depende de lo que uno quiera, depende de lo que ande buscando. Por cierto, los procesadores de Intel son de este tipo, son de tipo CISC. Los procesadores ARM y así son de tipo RISC. Ahí como dato curioso nada más. Existen otras arquitecturas de procesamiento que son muy interesantes de analizar también. Sin embargo, bueno, son muy complejas. No podemos entrar en detalle en cada una de ellas. Y también son muy complejas, o sea, ocupamos un montón más de conocimiento para poder hablar bien de ellas. Pero la más clásica, son los GPUs, que son los procesadores gráficos. Supongo que si en este grupo tenemos a alguien que sea más como gamer, probablemente va a haber escuchado de los GPUs y las tarjetas gráficas, que son carísimas, por cierto. Es básicamente un montón de cores, pero un montón, realmente muchos, que trabajan sobre un conjunto de datos en paralelo. Eh, realmente el procesamiento de imágenes es muy complejo, el procesamiento de video también es muy complejo. Entonces, si alguien está jugando un juego con gráficos muy, o sea, muy realistas, la cantidad de cálculos que hay que hacer es notoria. Entonces, ocupamos un montón de cores que trabajen sobre un montón de datos y los puedan ejecutar rápido. Existe otra familia que es la familia de los servidores, que también tiene un montón de cores, pero su enfoque es diferente. Su enfoque no es procesar datos masivamente, sino atender un montón de consultas masivamente. Eh, no sé si ustedes han visto memes recientes de la página de Etiquet, la página de Costa Rica donde se venden tiquetes para conciertos, por ejemplo, para el concierto de Coldplay. Esa página, cuando recibe un montón de transacciones, se cae. Eso significa que su servidor no está pudiendo atender bien toda la cantidad de transacciones que le están pidiendo ejecutar. Entonces, el enfoque de un servidor, aunque tiene un montón de cores y así, está hecho no para trabajo masivo como una arquitectura de un GPU, sino que está hecho para poder atender un montón de gente al mismo tiempo y atenderlas rápido. Entonces, en el fondo, sí, son un montón de cores, pero con un enfoque diferente. Y bueno, básicamente eso último es como dato curioso nada más. Realmente eso es todo lo que tenía para hoy. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna duda con algo. Profe, nada más una pequeña consulta. Sí, ¿Vos nos vas a mencionar después para la cuestión de la cita individual de lo del proyecto más adelante o...? sí. Eso lo vamos a hacer la próxima semana, probablemente miércoles, jueves, viernes y sábado. Como es tanta gente y no podemos dedicarle todo el día, entonces lo vamos a hacer así. Ustedes tienen tiempo de modificar su proyecto hasta antes de la primer cita. O sea, si hay un grupo que defiende miércoles a la 1 de la tarde, todo el mundo puede modificar su código hasta miércoles a la 1 de la tarde. Entonces, de eso se trata.
Y sí, yo les aviso durante el fin de semana. Probablemente les paso un documento donde Profe, ustedes se una juntan consulta, a la perdón hora a por la que les interrumpir. funcione. Sí. Y la otra semana vamos a tener clases como tal, porque de ahí me imagino que vamos a tener que movilizarnos y va a hacer todo eso. Entonces la otra semana tendríamos clases de intro y taller, ¿o no? No, mira, bueno, no sé si les había mencionado eso, pero no, es virtual. Las citas son virtuales, o sea, no tienen que ir a ningún lado. Ah, ok, ok, pero entonces igual, de igual manera, ¿vamos a tener la clase o no? Porque no sé si usted quisiera aprovechar como las Mm. horas de clase para, qué sé yo, atender a un par de personas. Viera que sinceramente no he pensado en eso. Yo pensaba que las citas fueran, normalmente son como de noche, como a ver, 6, 7, 8 p.m. Pero sinceramente no lo he visto. No sé cómo anda la disponibilidad para la próxima semana, pero sí, yo les aviso. Y si tenemos que tomar tiempo de clases, ahí lo vemos, no hay problema. Ok, bueno, entonces eso es todo de mi parte. Cualquier duda o algo así, ahí me preguntan por aparte. Muchas gracias, hasta luego.